Estoy nuevamente transmitiendo la palabra del Señor por este medio. Quiero saludar a cada oyente, quiero saludar a cada contacto por medio de la internet. Sabemos que Dios nos ha dado la oportunidad de tener estos medios al alcance para poder así pregonar su palabra. Quiero en esta hora dirigir unas palabras al trono de la gracia para pedir auxilio a Dios para que podamos compartir la palabra y para usted como oyente pueda entenderla, ya que quiero darme a entender y espero que sea de bendición, que no sea un programa más, sino que sea una nueva oportunidad la que Dios le está dando al oyente para que atesore esta palabra, ya que es una palabra de bendición. Buen Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que uses mis labios para llevar una palabra de acuerdo a la necesidad. Te pido, buen Dios, por cada oyente. Te pido que cada persona que tenga acceso a escuchar este consejo de tu palabra lo pueda entender y pueda darse cuenta que es una nueva oportunidad la que tú estás dando para que el hombre pueda obtener la salvación. Buen Dios, gracias infinitamente, gracias. Amén y amén. Bueno, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice el 9:28 de Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Llegará el tiempo donde ya no habrá la oportunidad que ahora tenemos de estar pregonando la palabra de esta manera. Igual para usted ya no habrá oportunidad de estar escuchando la palabra de esta manera, ya que la oportunidad que Dios nos está dando, por eso decía, este no es un programa más, sino que es una nueva oportunidad que Dios le concede al oyente, le concede a aquellas personas que andan en las redes sociales buscando en qué entretenerse. Pues ahí está el mensaje para el alcance de su posibilidad para que lo entienda, y quiero hoy hablar acerca de este tiempo en el que estamos viviendo. Se está pregonando la palabra porque es una apremiante necesidad que pregonemos la palabra. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ser un pregonero de la palabra se necesita seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando vemos en el capítulo 15 de Lucas, vemos que Jesús se sentaba, dice la palabra, con los pecadores, y era muy criticado porque él siempre hacía uso de la misericordia, hacía uso del amor. Cuando el creyente tiene amor por las almas perdidas, se va a relacionar con ellos de la manera que Jesús se relacionó. Pero ¿por qué le leía este versículo donde dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Para ser un mensajero necesitamos vivir en santidad, porque las esferas espirituales, los ambientes son tremendamente fuertes, y si una persona no está bien nutrido con la palabra, no está capacitado en obediencia, en santidad, se va a contaminar. Y déjeme decirle que para ser un mensajero del Señor tenemos que estar siempre constantemente limpiándonos, siempre pidiéndole a Dios misericordia, que use nuestra boca, pero que salga palabra de un corazón limpio. Y no quiero cansarlo hablarle del corazón, pero es apremiante que le tenga que decir esto, porque fíjese que dice Lucas 15, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto está hablando
Jesús de la parábola de la oveja perdida. Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros tenemos que gozarnos cuando hay salvación. ¿Sabe que yo siempre he dicho, si en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente, ¿por qué no aquí en la tierra? Claro, tenemos que gozarnos cuando alguien viene a los pies de Cristo. ¿Y de qué forma viene? Pues cuando hace uso de la fe. Recuérdese que dice la palabra que Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuérdese que le decía que Jesús vendrá sin relación con el pecado. Usted dirá, ¿por qué lee la parábola de la oveja perdida? La leo porque me impacta que dice Jesús. Lo vamos a leer mejor para que usted entienda a qué lo quiero llevar con esto. En Lucas 15, vea usted conmigo lo que dice Lucas 15. Aquí habla de la parábola de la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Estamos leyendo en Lucas 15, capítulo 1 en adelante. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo leo esto porque quiero encauzar al cristiano que me está escuchando a que tiene que relacionarse con los inconversos, con los que no han creído en Cristo, pero viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque si tú estás predicando la palabra de Dios, pero no estás viviendo en obediencia a la palabra, tú lo que estás siendo utilizado de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque estás contaminado, no estás en obediencia y tu mensaje no va a ser efectivo. Tú vas a ser una persona que vas a servir de estorbo en la obra. Y estoy hablando de esta manera porque es una necesidad muy apremiante de que hablemos con las personas del amor de Cristo. Recordemos que dice la palabra que Jesús se sentaba con los pecadores, con ellos comía. Pero fíjese que dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya Jesús no vendrá otra vez a morir. Ya Jesús no vendrá otra vez a sentarse con los pecadores. Él vendrá a levantar su pueblo que le espera. Por eso quiero decirle que necesario es que pregonemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Amigo, el mensaje que le estoy enviando por este medio es un mensaje de gracia, es un mensaje de amor, es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza. En Efesios 2:1 dice que somos salvos por gracia, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Hechos 17:31, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay muchas personas hoy en día que ya no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que el hombre muere y al morir allí termina todo. Pero déjeme decirle que la Biblia dice todo lo contrario a lo que usted piensa. La Biblia dice que Jesús murió. La Biblia dice que Jesús resucitó. La Biblia dice que Jesús se encuentra a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir entonces?
que si Jesús murió y resucitó, nosotros también moriremos una sola vez, pero despertaremos ¿para qué? Para salvación eternamente. Y por eso quiero invitarle hoy. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted está muerto, porque la palabra dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero si usted está oyendo este mensaje, hoy mismo usted puede obtener vida, porque los que oigan la palabra y la reciban en su corazón vivirán. La palabra está siendo enviada para todo aquel que crea en Cristo sea salvo y no vaya a condenación. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Necesitamos como creyentes dejar que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Si usted hoy, este día que está escuchando el mensaje, reconoce que Jesús es el Señor, si usted reconoce en su corazón que Jesús es el Señor, usted puede obtener un cambio de vida. Quizá usted se estará preguntando y dirá, este hombre, este mensajero, no me conoce, pues yo tengo una buena conducta, quizás puedo ser mejor que él. Posiblemente usted pueda estar haciendo mejores obras que la que yo estoy haciendo, pero la diferencia, ¿sabe qué es? Que dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es el ser salvo en Cristo, es por la gracia de Dios, que nos dio a Jesús como el único y suficiente Salvador. No es porque usted sea un hombre o una mujer que haga buenas obras. No es por eso que usted va a llegar a ser salva de una condenación, sino que es por confesar con su boca que Jesús es el Señor y por creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. De esa manera es que usted puede ser salvo o puede obtener la salvación. No hay otra forma, ninguna otra fórmula puede darle salvación al hombre si no es a través de la fe en Cristo. Por eso hay muchos mensajeros que están confundiendo hoy. Por eso es que dice la palabra que hay que cuidarnos de los falsos mensajeros, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos evangelistas. Hay mucha falsedad hoy en día en cuanto a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque hay mensajeros de parte de las tinieblas que están enviando a muchos a condenación debido a que el mensaje que están dando es un mensaje erróneo, un mensaje que no lleva vida, porque lo están dando de la manera que no está establecido en la palabra. Están usando la palabra, pero están usándola de una forma errónea. Y hoy vengo a decirles que la única solución para obtener salvación es reconocer que Jesús es el Señor, creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es la única solución para ser salvo de una condenación. Pero cuando una persona ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, una persona ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es cuando tiene que manifestar arrepentimiento por haber ignorado ese mensaje. Entonces, si tú eres una persona que haces buenas obras, no quiero decir que estás haciendo algo malo, estás haciendo algo muy bueno, pero no te beneficia para la salvación. Ahora, cuando tú haces este paso de obediencia y haces las obras, entonces sí, tus obras serán contadas y serán agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada cuando los hombres hacemos obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también
no sirven de nada. Por eso es importante que tú entiendas lo que yo estoy compartiendo hoy. No estoy diciendo que el hacer obras es malo, es bueno. Pero la fe sin obras es muerta, y las obras sin hacer uso de la fe también no te ayudan en nada. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra. Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tú crees que estás haciendo lo bueno, pero si no has obedecido la palabra, entonces no estás haciendo lo bueno. Tienes que primero reconocer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos para que sea salvo. Entonces viene la gran oportunidad de reconocer lo que dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si tú estás muerto en delitos y pecados, solamente tienes que reconocer que eres pecador, porque el ser humano es pecador. Desde que nace ya viene con el pecado que lo separa de la presencia de Dios. Ya cuando nosotros entendemos eso, que necesitamos reconocer el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la vida eterna cuando pecó. Recuérdate que la palabra dice que la primera pareja que Dios creó, que Dios formó, fallaron, pecaron. Entonces entró la muerte, y así como la muerte entró por el hombre, así la vida vino por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que nosotros atesoremos la palabra. Yo no vengo a hacerte sentir mal, vengo a hacerte sentir bien, que tienes la oportunidad de obtener la salvación, porque dice 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces es que viene Jesús a presentarse no como Jesús, sino como Jesucristo, el Hijo de Dios, donde vendrá a presentarse, dice la palabra, sin relación con el pecado. En cambio ahora está pregonándose el Evangelio para los que realmente necesitan salvación. La oportunidad está vigente, solamente tú tienes que reconocer eso. Este es un mensaje que nunca va a cambiar. Este es un mensaje que estará vigente mientras no se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Esto es una gran verdad. Hay iglesias, hay mensajeros que ya no están predicando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que dice la palabra, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él murió una sola vez en la cruz del Calvario, y Él ya no va a regresar a morir otra vez, sino que aparecerá por segunda vez. Pero a lo que viene Jesús es sin relacionarse con los pecadores, porque lo que viene es a levantar a ese pueblo que le está esperando. Y yo quiero que tú seas partícipe de esa salvación. Hoy hay oportunidad para que tú reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios. No se necesita más. No se necesita más para ser salvo. Se necesita reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él le levantó de entre los muertos. Porque si tú crees eso, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿qué sabes lo que pasa después de que tú crees esto? Tú tienes que manifestar un cambio en tu vida, porque si no hay cambio en tu vida después de que tú haces esta confesión de fe, es que no lo hiciste de corazón. Y se necesita hacerlo con un corazón arrepentido. Yo no sé cuál es tu conducta, yo no sé cuál es tu condición. No importa el pecado en el que estés metido, no importa tu condición de vida. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Después de Romanos
10, 9, te vas y lees 2 Corintios 5, 17. Entonces tú empiezas a vivir esa palabra. Cuando vengan recuerdos de tu pasada manera de vivir, tú le tienes que decir al enemigo: ahora soy nueva criatura. Yo recuerdo cuando empezaba los primeros pasos en el evangelio, me recordaba de mi vida vieja, de la conducta cuando estaba viviendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Obviamente estaba viviendo en pecado, entonces hacía cosas que eran desagradables a Dios y desagradables a la sociedad. En primer lugar, desagradables a la familia, porque la familia es las primeras personas que se dan cuenta de nuestra conducta. Entonces me sentía un poco mal, me sentía triste de mi pasado. Pero cuando encontré 2 Corintios 5, 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces empecé a decirle: Señor, quiere decir que ahora en Cristo soy nueva criatura. Y esta tristeza que me viene por mi pasado, esto no es tuyo, esto es de Satanás. Así es que yo renuncio a esa tristeza, porque yo he creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, y lo he atesorado en mi corazón. Así es que quítame ese mal recuerdo. Ahora, cuando me acuerdo de lo malo que yo hacía antes, ¿sabe qué es lo que me da? Me da deseo de nunca volverlo a hacer, y también me da la seguridad de que Dios me ha cambiado, porque con el hecho de no querer hacer lo que hacía antes, ya ese es un cambio de vida. Pero una persona que dice que es cristiano y está siempre practicando el pecado, no ha conocido de nuevo, no ha conocido de verdad al Cristo de poder, porque Él deposita su espíritu en el interior y le da un rumbo diferente a la vida. Quiero decirles, oyentes que me están escuchando, atesore esta palabra. Este es un mensaje que viene con la gracia de Dios, porque yo quiero que usted experimente la bendición de ser cristiano, evangélico, seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en usted ya no habrá envidia, ya no habrá odio, ya no habrá resentimiento, ya no habrá deseos de hacerle daño al prójimo. Usted se va a gozar si ve que su prójimo prospera. Usted se va a gozar si ve que a su vecino le va bien. Si usted ve que al vecino le está yendo mal, usted se va a sentir mal también. Le va a pedir a Dios por su vecino. Usted no se va a gozar con la caída de su hermano o de su vecino. Esa es la manifestación de un hijo de Dios. Por eso es que mucha gente está confundida y está tildando a los evangélicos de sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque hay evangélicos de nombre, pero hay evangélicos genuinos, hay cristianos genuinos que están combatiendo el pecado. Y de ese evangelio es que yo le estoy predicando. Yo no predico religión, yo lo que predico es que usted necesita conocer a Dios, a ese Dios que le cambia completamente la vida. Porque si usted era un personaje religioso, usted se va a dar cuenta que el evangelio no es religión, sino que es cambio de vida. Es una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Usted empieza a hablar y empieza a decirle a Dios que quiere experimentar una nueva vida. Déjeme decirle qué persona será aquella que no quiere vivir ese evangelio, donde ya no habrá maldad en su corazón, donde ya no habrá esa maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo es una naturaleza divina, y lo que usted empieza a experimentar es algo totalmente diferente a lo que usted vivía antes. Por eso esta es una invitación a cada persona. Yo no te vengo a preguntar a qué grupo religioso tú perteneces. Lo que yo vengo es a hablar de un Cristo resucitado, de un Cristo que dio la vida por ti, de un Cristo que cambia la vida del hombre. Y va a llegar el tiempo donde ya no habrá oportunidad ni de escuchar este mensaje, mucho menos de tener una Biblia al alcance
de nosotros para poderla escudriñar. Por eso es que es importante, ahora que estamos con esta gran libertad de expresión, que podamos pregonar el mensaje para que seamos alcanzados y seamos beneficiados. Quiero decirte que esta es una gran oportunidad que te está dando para ti, hermano, que habías tomado en poco el Evangelio. El Evangelio se necesita vivir en santidad para no ser de estorbo en la obra que Dios comenzó desde que vino aquí a la tierra a enseñarnos a vivir. Por eso siempre estoy pidiendo oración a aquellos hermanos que están en ese mismo sentir de seguir la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo voy a seguir predicando santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú ya eres un predicador de la palabra de Dios y no has tomado en cuenta esto, que para ser un hijo de Dios se necesita vivir en santidad, y por eso el llamamiento no solamente es para las personas que no han creído en Cristo, también este llamamiento, este mensaje es para los que ya han creído en Cristo y se han descuidado, no se han puesto a meditar que la palabra nos enseña a que tenemos que vivir en obediencia a la palabra. Por eso Jesús decía: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Si no guardamos la palabra, no estamos amando a Dios, no amamos al dador de la vida, y necesitamos con urgencia tomar en serio este mensaje, porque es un mensaje que confronta. Muchos dirán: el hermano Moisés está exagerando. Déjeme decirle que este será siempre mi mensaje, porque la doctrina que predico es la doctrina de Jesucristo. Yo no te estoy diciendo que imites a un rey David, a un Salomón, a un Sansón. Yo te estoy enseñando a que tenemos que ser imitadores de Jesucristo, porque Él nos enseñó a vivir en obediencia. Él nos enseñó a vivir en santidad. Y yo anhelo vivir en santidad. Y esa es la oración de todos los días, es: buen Dios, ayúdame. Yo quiero estar limpio cada día para poder ser de bendición. Entonces, cuando tú empieces a sentir ese cambio de vida, entonces sí podrás decir: el evangelio que el hermano Moisés está predicando, ese sí es el evangelio de verdad, porque este cambio que yo estoy sintiendo, yo no lo podía sentir antes. Ahora ya no tengo envidia, allá no tengo celos enfermizos, ahora me llevo bien con el vecino, ahora me llevo bien con la vecina. Entonces usted dirá: qué tremendo, esto yo no lo conocía, esto qué paz la que da. Entonces, cuando llegamos al trono de la gracia, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando nosotros hablamos con Dios por medio de Jesucristo, es porque le hemos recibido como el único y suficiente Salvador. Entonces le vamos a pedir por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestra esposa, por la salud de tu mujer, por la salud de tu esposo y por aquellos que no han sido alcanzados. De esa manera es que se vive el evangelio, viviendo sin pecado. Aquella persona que está hablando malas palabras es una persona que está cayendo en juicio, porque dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay un ojo divino, hay un oído divino que está escuchando, y el ojo está viendo toda nuestra conducta. Por eso el evangelio de Cristo es santidad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme dado esta oportunidad de enviar este mensaje por todos los medios que tú has puesto, tanto la radio, la internet, para poder así darte este regalo a ti, papito, de las almas convertidas a Cristo. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y este es un mensaje para arrepentimiento, para aquellas personas que se habían alejado del camino de la verdad, que puedan retroceder, buscar el camino correcto y llegar a vivir en santidad, para que entonces las palabras que sean presentadas al trono de tu gracia, tú las vas a escuchar. Padre, tú conoces las necesidades. Si hay alguien que está enfermo, tú puedes darle sanidad. Si hay alguien que se ha desanimado, tú lo puedes restaurar. Si hay alguien que necesita salvación, solamente tiene que confesar con la boca que Jesús es el Señor.
y solamente tiene que creer en el corazón que tú lo levantaste de los muertos. Padre, yo te doy gracias por esta gran oportunidad que has dado para poder dar salvación, para poder dar restauración a las almas que se han perdido. Padre, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dejo ahí para que reflexione. Recuérdese que si usted se cansa de escuchar este mensaje, es porque realmente todavía no sabe el deleite que es escuchar la palabra del Señor, porque cada mensaje que transmito por este medio es un mensaje conforme a la necesidad del oyente, conforme a la necesidad del que está escuchando la radio, conforme a la necesidad del que anda en la internet buscando en qué divagar sus necesidades. Por eso le digo, atesore cada mensaje, porque usted va a experimentar el cambio que le va a dar esta palabra a su vida, porque es la palabra pura, la palabra que no lleva contaminación, es la palabra que viene de la boca de Dios. El Señor le bendiga. Si Dios todavía me sigue dando la oportunidad, continuamos en el próximo programa.